nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada, apoyándonos en San Juan Bosco. Hoy hablamos de las últimas palabras de Moisés al pueblo y de su muerte. Don Bosco, en su libro llamado Historia Sagrada, época cuarta, capítulo 2, nos habla de las últimas palabras de Moisés, y de su muerte. Moisés condujo al pueblo hasta los confines de la tierra prometida, pero no entró en ella en castigo de una ligera desconfianza. Como faltara agua a los israelitas, y Dios le ordenara que golpease con su vara una piedra, él dudó un momento que el Señor quisiera obrar un milagro tan grande en favor de la gente tan habituada en la maldad, y la golpeó 2 veces, como si no hubiese sido suficiente una sola vez. Por esta pequeña falta de fe, pecado venial, el Señor no le permitió entrar en la tierra prometida. Cuando Dios empero reveló a Moisés que se hallaba cercana a su muerte, éste reunió a todos los hijos de Israel alrededor del tabernáculo. En su calidad de padre bondadoso, les dirigió estas palabras: vosotros veis que yo voy a morir en este lugar en que estoy. Yo no pasaré el Jordán, vosotros sí lo pasaréis y poseeréis aquella excelente tierra que el Señor os ha prometido. Sed siempre fieles a vuestro Dios, que os dio pruebas de benevolencia y que obró tantos prodigios en vuestro favor. Amad al Señor, escuchad su voz y guardad sus preceptos y mandamientos. Si le guardéis fidelidad, os bendecirá. Si quebrantáis su ley, caerán sobre vosotros grandes males. También profetizó en el libro del Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 18, 15, profetizó a Cristo: Yahvé tu Dios te suscitará un profeta en medio de ti, de entre tus hermanos como yo, a él escucharéis. Precisamente como tú pediste a Yahvé tu Dios en el Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: no oiga yo otra vez la voz de Yahvé mi Dios, ni vea más este gran fuego, para que no muera. Entonces me contestó Yahvé: tiene razón en lo que han dicho, le suscitaré un profeta de en medio de sus hermanos, semejante a ti, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo cuanto yo le mandaré. Y si alguno escuchare mis palabras, que él dirá en mi nombre, yo le pediré cuenta de él. Pero el profeta que en su presunción dijere en mi nombre lo que yo no le he mandado decir, y en mi nombre hablará otros dioses, ese profeta morirá. Entonces, hermanos, aquí los santos padres hablan aquí de 2 cosas. Uno, el profeta famoso que va a venir después de Moisés es Cristo, oráculo con razón famoso, del cual nuestro Señor en el Nuevo Testamento habla. Entonces, San Pedro, por ejemplo, en los Hechos 3:22, ante Esteban, Hechos 7:35, aplican esta profecía directamente a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Felipe fue llamado el apostolado, dijo: hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés, Juan 1:45. Y el mismo Salvador se refiere a la profecía de Moisés en Juan 5:45, etc. Entonces no cabe duda que esta profecía del profeta que va a suscitar Dios más tarde es el Mesías. Y también en esta lectura nos habla de los falsos profetas. Si alguien anuncia otra cosa, anuncia algo en nombre del Señor, y este algo no se verifica, no se produce, y bien es un falso profeta, tiene que morir. Pero el profeta que en su presunción dijere en mi nombre lo que yo no le he mandado decir, o en mi nombre hablare de otros dioses, ese profeta morirá. Por desgracia, todos los que
fundan sectas son falsos profetas. Entonces Dios no les habla, pero ellos pretenden que Dios les ha hablado. Por desgracia, esto es muy peligroso. Terminamos este asunto, ahora veamos a la muerte de Moisés. Enseguida, después de haber nombrado por orden de Dios a Josué para que le sucediera, extraordinariamente conmovido, dio al pueblo de Israel su paternal y última bendición antes de morir. Este varón portentoso, gran santo, sumo profeta, legislador insigne, obrador de estupendos milagros, después de haber recibido por muchos años toda clase de insultos y calumnias de parte de su pueblo, y haber padecido por él muchísimos trabajos, llegó al término de su carrera mortal. Dios le dijo que subiera al monte Nebo. Allí se le apareció el Señor, y mostrándole todas las bellezas de la tierra prometida, mira, le dijo, el país que prometía a Abraham, Isaac, Jacob. Tú lo has podido ver con tus ojos, pero no entrarás en él. La vista de una tierra tan hermosa llenó de verdadero júbilo el ánimo de Moisés, que pensaba en la feliz suerte de su pueblo, que iba a establecer allí su residencia. Después Moisés dio gracias a Dios por los grandes beneficios que había recibido, con la esperanza de la felicidad eterna. Se durmió tranquilamente en la paz de los justos a los 120 años de su edad. Su cuerpo fue sepultado por los ángeles en lugar desconocido hasta el día de hoy. Moisés escribió la historia sagrada, dijimos, desde la creación del mundo hasta su muerte. Esta historia se halla dividida en 5 libros llamados Pentateuco. Palabra griega quiere decir obra en 5 tomos, en 5 volúmenes. Moisés es el escritor más antiguo cuyas obras aún se conservan, de suerte que los autores de historias sagradas y profanas tienen que recurrir a él para saber la verdad acerca de los hechos que han acontecido desde la creación del mundo hasta aquel tiempo. Entre las demás cosas que escribió Moisés es notable la predicción de que vendría un profeta mucho mayor que él, que haría prodigios más brillantes que los suyos, y este profeta extraordinario es el Mesías, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la explicación, resumen de Don Bosco. Ahora veamos un poco el aspecto espiritual de este asunto. Primero vemos la justicia y fidelidad de Dios que nos presentan en esta historia de un modo conmovedor. Moisés era un siervo de Dios, un santo de relevantes méritos y virtudes, mas por un poco de tiempo dudó con su hermano de la misericordia de Dios al dar 2 golpes a la roca donde salió el agua, y por eso no pudo entrar en la tierra prometida. Dios exige fidelidad absoluta a él, a su palabra. Las palabras de despedida de Moisés, que Moisés dijo a su pueblo, contienen las ideas siguientes. Entonces Moisés va a hacer un largo discurso de despedida, que no se olvidasen jamás los israelitas de la alianza establecida, antes bien permaneciesen siempre fieles a ella. Esta exhortación es aplicable a nosotros, que tampoco debemos ser jamás infieles a nuestra alianza del bautismo. El día de nuestro bautismo, hecho un pacto con Cristo, diciendo renuncia a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Por eso debemos conocer la doctrina cristiana auténtica, la cristiana universal, es decir, católica, evitar el pecado y las ocasiones del pecado, y llevar una vida agradable a Dios para tener sus bendiciones. Moisés anunció, si quedaban fieles a Dios, tendrán bendiciones, y si eran infieles, tendrán castigos. Y esto pasó. También Moisés dijo que no adorasen más que a Dios y le amasen de todo corazón. A ese precepto lo declaró el mismo Salvador como el más grande de toda la ley, porque en él se encierran todos los demás mandamientos. Amarás a Dios
más que todo, y al prójimo como a ti mismo por amor de Dios. También Moisés dijo a los israelitas que educasen a sus hijos en el temor y amor de Dios y les contasen todas las maravillas y beneficios que el Señor había hecho por ellos, para que se sintiesen impulsados a vivir agradecidos y amantes de Dios. Es un deber sagrado de los padres el educar a sus hijos en el santo temor de Dios. Queridos hermanos, el primer catequista de los hijos es el padre y la madre. Cuiden a sus hijos, enseñen su catecismo, la historia sagrada, la vida de los santos, un resumen de la Biblia llamada Historia Sagrada, también algo de la historia de la Iglesia para que sepan lo que Dios ha hecho por ellos. Si no, van a perderse en el mundo relativista actual. Moisés insiste que los hijos sean educados amor y temor y conocimiento de la ley de Dios. También dijo Moisés que si los israelitas guardaban los mandamientos, los favorecería Dios con abundantes bendiciones terrenas, siendo aquel pueblo bastante sensual y no pensando sino en las cosas de la tierra, se le propone en primer término un galardón terreno, recompensas materiales, por lo que dice San Pablo, gloria, honor y paz a todo el que obre bien. Gloria, honor y paz a todo el que obre bien. Romanos 2:10. Mas los cristianos no debemos servir a Dios por amor de premios terrenales y caducos, sino por los bienes eternos que nos han sido prometidos. Sí debemos amar a Dios por sí mismo, aunque no hubiese premios ni castigos, porque es infinitamente digno de amor y siendo el bien sumo, merece ser amado sobre todas las cosas. Por desgracia, hoy el protestantismo promete bienes materiales en la gente, la teología de la prosperidad, y olvidan los bienes espirituales. Si bien estamos en el Nuevo Testamento, los bienes que Dios promete más bien son espirituales, que llevan a la vida eterna. Finalmente Moisés hace una profecía acerca del Mesías. Moisés predice a su pueblo que un día se levantará de en medio de Israel otro profeta que también establecerá una alianza. El Señor suscitará de en medio de nuestros hermanos a otro profeta como yo, a quien deberéis prestar oído. Y este profeta, bien, es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. La profecía de Moisés acerca del Redentor nos revela el ministerio profético de Cristo. La profecía de Balaam denota el ministerio real, oficio pastoral del Redentor. Y la simbólica serpiente de bronce da a conocer el ministerio sacerdotal de Cristo, es decir, que el Salvador será sacrificado en la cruz para sanarnos de nuestros pecados. Entonces, todas estas historias del Antiguo Testamento profetizan a Cristo nuestro Señor. Es muy importante saber esto. Y finalmente, el hombre tiene libre albedrío, por tanto puede escoger entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno. El que va al infierno va por su propia culpa, porque no quiere tomar el camino del cielo. No es que Dios eche a alguien al infierno así. Dios respeta la decisión del hombre que no quiere ir al cielo. Terminamos esto con unas palabras de esperanza. Hablemos un poco de la esperanza cristiana. Al fin de esta historia se halla la pregunta siguiente: ¿qué bienes más elevados se prometen en el Nuevo Testamento? Bien, la vida eterna. Dios promete los bienes sobrenaturales de la vida eterna. Y también Moisés, antes de morir, como digo todos estos consejos muy importantes a su pueblo, y también puede morir tranquilo, puesto que realmente practicó todas las virtudes. Fe viva. Moisés fue un hombre de fe, confianza firme en Dios, celo ferviente por la gloria del Señor,
paciencia, humildad, devoción, mansedumbre, fortaleza, amor a su pueblo. Su muerte feliz después de una vida llena de penalidades en servicio de Dios y de la humanidad, y bien termina con la recompensa del cielo. Él es grande ante Dios, el reino de los cielos, también la tierra será siempre tenido en gran fama y veneración, como uno de los hombres más extraordinarios y esclarecidos. Finalmente, queridos hermanos, dijimos que los israelitas van a quedar 40 años en el desierto para olvidar todas las malas costumbres y ejemplos del paganismo de Egipto. Y bien, los 40 años de peregrinación de los israelitas nos ofrece una imagen bien expresiva de nuestra peregrinación a la prometida región de la vida eterna. El paso por medio del Mar Rojo salvó a los israelitas de la servidumbre de los egipcios. Y bien, eso simbolizaba el bautismo para nosotros, que nos libera de la esclavitud del demonio y del pecado. Después, para ir a la tierra de promisión, caminaron los israelitas sujetos a muchas fatigas y peligros a través del desierto. También el camino del cielo es trabajoso, nos salen al encuentro muchos enemigos. Angosta es la puerta, estrecha el camino que conduce a la vida, dice Cristo, San Mateo 7:14. Pero el Señor mismo les mostraba el camino, yendo delante de ellos. También Jesucristo ha ido delante de nosotros y con palabras y con el ejemplo nos ha mostrado el camino del cielo. Y como Moisés, de parte de Dios, alimentó al pueblo con el maná, Cristo alimenta y fortalece nuestras almas con el verdadero maná del cielo, que es su cuerpo santísimo y su sangre preciosa en la Eucaristía. Ellos, los hebreos, combatieron, oraron, lograron de este modo que Dios los auxiliase, con lo que consiguieron derrotar a sus enemigos y superaron todas las dificultades. Y bien, también nosotros tenemos que combatir contra los enemigos de nuestra salvación e implorar la gracia de Dios, sin cuyo auxilio no podemos hacer nada bueno. Y en recompensa, los hebreos recibieron la segura posesión del hermoso país de Canaán, y bien, nosotros recibiremos el premio de la venturosa y eterna posesión del cielo si terminamos fieles a Dios y a su mensaje y palabra. Conclusión, queridos hermanos, Moisés encomendó mucho a su pueblo quedar fieles a Dios, conocer la historia de su liberación, de su salvación. Y bien, nosotros también como cristianos debemos conocer la historia de nuestra iglesia, conocer la historia de la salvación, leer y volver a leer el Evangelio especialmente, y también ser fieles a nuestra fe. Hoy muchos católicos, por ignorantes, mueren como paganos. Un cristiano no tiene derecho a la ignorancia. Hay doble ignorancia, ignorancia invencible. Por ejemplo, un cristiano en un país pagano, musulmán, budista, donde no traen ni un librito, no puede instruirse. Pero un cristiano pudiendo instruirse, hacer retiros, tener catecismo, tener la Santa Biblia, ir a la iglesia, y no aprovecha y carga con los pecados de su deliberadamente que carga. Entonces, cuidado a la ignorancia culpable, voluntaria, ese es pecado grave. Entonces, Moisés, el gran profeta, es también símbolo de Cristo que liberó a su pueblo de la esclavitud del pecado. Les aconsejo de suscribirse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube y Telegram, donde toda la fe de la Iglesia está explicada. Y también tenemos otro canal, FSSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas de formación de espiritualidad. Tengan la caridad de reenviar estos audios a sus contactos. Que Dios los bendiga, la Virgen los ampare. Amén.